La crisis financiera de 2008 no solo fue un colapso económico, fue un choque brutal que expuso cuán frágil está nuestro sistema financiero. Cómo fue el auge y la caída de una aparente prosperidad que nos terminó llevando casi al borde del abismo. Todo comenzó en Estados Unidos, donde, tras la burbuja de las .com y los ataques de 11 de septiembre, el país vivió en una etapa de crecimiento impulsado por los bajos tipos de interés. Muy importante que tengas esto en cuenta. Este acceso fácil al crédito generó una atmósfera de confianza y optimismo desbordado, pero tras la fachada de éxito se escondían peligros que solo la codicia y la responsabilidad humana podían haber ignorado. El auge del crédito. A principios de la década de los 2000, Estados Unidos bajó los tipos de interés para incentivar el crecimiento económico. Esto significaba que las familias y empresas podían pedir préstamos a tasas muy bajas. Imagina que te ofrecen un crédito barato para comprar una casa o expandir tu negocio. Podría parecer difícil resistirse, ¿verdad? Así es como millones de personas comenzaron a endeudarse sin pensar demasiado en las consecuencias. Las casas se veían como una inversión segura y todos querían aprovechar esta gran oportunidad. Sin embargo, lo que nadie consideraba era que este fácil acceso al crédito también traía consigo un riesgo oculto: el endeudamiento masivo y la falta de capacidad para pagar cuando las condiciones cambiaran. Las hipotecas subprime y la codicia bancaria. Los bancos, al ver la demanda creciente de las hipotecas, empezaron a relajar los requisitos para otorgar préstamos. Al principio, las hipotecas solo se otorgaban a personas con buena solvencia económica, es decir, personas con ingresos estables y una historia de crédito sólido. Pero, a medida la demanda crecía, los bancos comenzaron a conceder hipotecas a personas con ingresos inestables, que no tenían garantías suficientes para cumplir con los pagos. Estas hipotecas de alto riesgo, llamadas subprime, eran mucho más propensas a no ser pagadas. Para reducir su riesgo, los bancos empaquetaron estas hipotecas subprime y las vendieron como inversiones seguras a otros bancos e inversionistas en todo el mundo. Imagina que alguien te vende una canasta de manzanas, pero oculta que muchas están podridas. Los compradores querían que todas las manzanas eran buenas, es decir, las hipotecas, y de esta manera los bancos engañaban a los inversionistas que compraran esta canasta. Esta práctica creó una falsa sensación de seguridad en el mercado financiero. Para empeorar las cosas, las agencias de calificación, que debían evaluar cuán seguro era invertir en estos paquetes de hipotecas, dieron calificaciones altas a estos activos riesgosos. Es decir, que estas agencias, que debían de dar el sello de calidad, no hicieron bien su trabajo. Estas agencias tenían conflictos de intereses, ya que eran pagadas por los mismos bancos que querían vender las hipotecas, así que calificaron estos paquetes como si fueran de alta calidad, alimentando esa ilusión de que todo estaba bien y que no había riesgo alguno. Esto permitió que los inversores confiaran ciegamente en estos productos financieros sin saber que en realidad estaban llenos de manzanas podridas. La burbuja inmobiliaria. Con tanta gente comprando casas y tanta facilidad para pedir préstamos, los precios de las viviendas subieron sin parar. Era como si todos creyeran que el valor de una casa solo podía subir y nunca bajar. Esto creó lo que se conoce como una burbuja inmobiliaria, un aumento artificial del valor de las propiedades que no está basado en la realidad económica, sino en la especulación y el exceso de demanda. Imagina una burbuja de jabón que sigue creciendo porque le sigue soplando aire. Parece que no tiene límites, pero en cualquier momento puede estallar. En el caso de las burbujas económicas sucede algo similar. Mientras los precios suben, la gente quiere participar para obtener esas ganancias. Esta emoción y especulación en los precios hace que los precios suban aún más, creando una espiral de sobrevaloración. La gente pensaba que los precios de las casas siempre seguirían subiendo, lo cual incentivó a muchos a comprar propiedades, a menudo con préstamos que apenas podían pagar. Pero las burbujas siempre explotan, porque en algún punto los precios se vuelven insostenibles y ya nadie puede seguir comprando al precio tan elevado. Cuando llegó el momento en que muchas familias ya no pudieron pagar sus hipotecas, los precios comenzaron a desplomarse, porque ya había más casas en venta que compradores dispuestos o capaces de comprarlas. Imagina que compras una casa por $500,000, pero un año después esa misma casa solo vale $300,000. En este caso, muchas personas dejaron de pagar porque sentían que ya no valía la pena seguir pagando una hipoteca tan alta por algo que ya había perdido gran parte de su valor. Así, los bancos se quedaron con miles de propiedades cuyo valor se desplomaba, lo que también debilitó su posición financiera. Este estallido de la burbuja inmobiliaria llevó a la quiebra de bancos importantes como Lehman Brothers y provocó un efecto dominó
que afectó a toda la economía global. Los bancos juegan un papel crucial en la economía, ya que son los encargados de prestar dinero a empresas y a particulares para apoyar proyectos, comprar viviendas y mantener el flujo de dinero en movimiento. Cuando un banco grande como Lehman Brothers quiebra, se produce un efecto de desconfianza en todo el sistema financiero. Los bancos dejan de prestar dinero por miedo a no ser pagados, y esto de cierta manera congela la economía. Es como si el dinero dejara de circular. Imagina que tú ya no puedes pedir prestado dinero, lo que significa que ya no tienes ese crédito o ese dinero extra para gastar. Si normalmente gastarías ese dinero en una empresa, ahora esta empresa pierde ese ingreso que tu gasto representaba. Como resultado, la empresa ya no tiene las mismas ganancias, pero sigue teniendo los mismos gastos. Para reducir los costos, una de las primeras decisiones que suelen tomar es despedir a empleados, lo cual incrementa el problema, ya que ahora más personas se quedan sin ingresos, disminuyendo aún más el consumo. Esto crea una rueda de efectos negativos que empeoran la situación económica general. El gobierno de Estados Unidos y otros países tuvieron que intervenir para evitar un colapso de todo el sistema financiero. Se llevaron a cabo rescates bancarios, incluyendo miles de millones de dólares en las instituciones financieras para asegurar que tuvieran suficiente dinero para mantenerse a flote y para seguir prestando dinero. La codicia. ¿Por qué nadie vio venir la crisis? La verdad es que muchos sí lo vieron, pero la mayoría prefirió ignorarlo. La codicia y la búsqueda de beneficios rápidos cegaron a todos los bancos y a los inversionistas. Imagina a alguien conduciendo un auto a toda velocidad, disfrutando del momento, sin querer pensar en que los frenos podrían fallar en cualquier momento. Así actuaron los grandes actores del sistema financiero. Preferían seguir haciendo dinero y asumir que las cosas seguirían igual. Además, la falta de regulación permitió que los bancos hicieran prácticamente lo que quisieran, sin rendir cuentas a nadie. Esta ceguera voluntaria y el deseo de aprovecharse de un sistema sin control fueron factores fundamentales en el colapso de 2008. Esto me lleva a la pregunta sobre si hemos aprendido realmente las lecciones de la crisis. Actualmente, las tasas de referencia de los bancos centrales de los países están altas debido a la necesidad de controlar la inflación tras las pandemias de 2019. Los bancos de cada país se basan en estas tasas para definir los intereses de préstamos que ofrecen. ¿Qué pasará cuando los bancos centrales decidan bajar tasas nuevamente? ¿Podemos repetir la misma historia? La facilidad para acceder al crédito y el optimismo desmedido puede llevar nuevamente a un ciclo de endeudamiento insostenible. Comenta abajo cómo ha sido tu experiencia con el crédito. ¿Has notado cómo esto afecta a tu economía personal cuando los préstamos son más baratos o algo más caros?